Hola, mis estimados estudiantes. Les comparto a continuación el siguiente tema, ángulos entre circunferencia. Les pido que vean todo el video, puesto que intercalado voy a ir dejando algunas participaciones que quiero que me entreguen a su brevedad. Vamos a iniciar con el estudio de los ángulos entre circunferencia. Entre ellos, pues se va a estudiar primero el ángulo central. Nosotros, si tenemos una circunferencia, podemos justamente ubicar en ella lo que es su centro. Este centro, unido con cualquier punto sobre la circunferencia, lógicamente va a formar un segmento que se llama radio. Cuando nosotros volvemos a trazar otro radio, es decir, unir el centro con otro punto de la circunferencia, los ángulos que se formen dentro de estos dos radios se va a conocer como ángulo central, ¿ok? Vamos a ver más adelante que este ángulo central, que nosotros podríamos pensar, en este caso, llamar teta, coincide justamente con el arco de la circunferencia, que en este caso es el arco AB, ¿ok? Vamos a ver más adelante que por definición se toma que cualquier ángulo central es justamente el arco AB, ¿ok? Esta abertura que está acá también se va a medir en grados y va a valer lo mismo. Es decir, si este ángulo vale 30 grados, el arco también va a valer 30 grados, ¿ok? Bueno, entonces vamos a seguir continuando con el estudio de estos ángulos. Tenemos también el ángulo inscrito. Entonces, el ángulo inscrito se va a referir justamente a cualquier ángulo cuyo vértice está ubicado sobre la circunferencia y tiene, de alguna manera, es formado por, en este caso nos dice 12 cantes que se unen en este vértice. Entonces, cuando nosotros tengamos estas 12 cantes, que en realidad aquí pues podemos ver que son cuerdas más bien. Podríamos hablar de que son dos cuerdas porque son segmentos de recta contenidos en la circunferencia, pero el chiste de este ángulo inscrito, tú lo vas a poder identificar en cualquier figura, si es un ángulo cuyo vértice está ubicado sobre la circunferencia y los lados están, digamos que son secantes, es decir, cortan en dos puntos, o bien son cuerdas. Entonces, este ángulo que queda aquí en medio se llama ángulo inscrito. Más adelante vamos a ver en una tablita que ese ángulo inscrito se puede relacionar también con su arco. Pero de mientras nos quedamos que este ángulo es el ángulo inscrito. Hay que aprender a identificar esos ángulos inscritos. Tenemos otro ángulo conocido como el ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito va a ser un ángulo pues que su vértice está sobre la circunferencia, tiene que estar sobre la circunferencia, pero uno de sus lados va a ser una tangente, ¿sale? Aquí voy a anotarle, esto es una tangente. Acuérdate que la tangente de una circunferencia es aquella recta que apenas y toca en un punto a la circunferencia, y en este caso el punto pues común, digamos que va a ser este vértice de este ángulo, y el otro lado pues va a ser una secante, ¿no? Entonces aquí le voy a anotar que este ángulo está conformado por dos rectas, pues una tangente y una secante, ¿ok? Entonces tenemos tres tipos de ángulos: ángulo central, ángulo inscrito y ángulo semi-inscrito. Entonces hay que aprenderlos a identificar. Y bueno, ahí tenemos su definición. Entonces, pues para hacer un ejercicio, vamos a dejar esta como una participación que me vas a mandar a WhatsApp, donde vas a identificar o vas a trazar más bien. Aquí tienes que trazar lo que es un ángulo inscrito, un ángulo central, un ángulo semi-inscrito. Bueno, entonces, con cada una de estas circunferencias que tenemos aquí, vamos a hacer este ejemplo, vamos a identificar los ángulos de los que hablamos ahorita. Tenemos este primer ángulo que vemos aquí en esta figura. Vamos a observar sus lados. Uno es una secante, el otro es una tangente,
Y entonces, ¿qué tipo de ángulo es? Pregúntate qué tipo de ángulo es este y claramente es un ángulo semi-inscrito. Tenemos el siguiente ángulo y en este ángulo podemos observar que los dos lados son cuerdas o más bien secantes. Entonces, este es un ángulo y cuyo vértice pues está ubicado sobre la circunferencia. Este es un ángulo inscrito. Y tenemos el más sencillo de todos, que está formado aquí por dos radios. Es como un pedazo de pastel y este es justamente el ángulo central. Entonces, te voy a pedir de favor que en cada uno de estos traces ahí en casita 3 circunferencias y como participación, para que me lo mandes vía WhatsApp, en estos días antes de, en estos próximos días, ya sea el día de hoy o el día de mañana, me mandes ya trazados en esta circunferencia los ángulos que piden. Puede ser un ejemplo cualquiera, nada más la única condición es que no sean iguales que los de acá arriba. Entonces, por favor, ahí queda esa participación. Bueno, entonces, con respecto a la medición de ángulos en la circunferencia, aquí te traigo una tablita donde también vienen identificados esos ángulos de los que ya hablamos. Pero lo importante de esta tablita es esta columna. ¿Por qué? Porque ya nos hablan de ciertas fórmulas. Entonces, vamos a ver qué nos dice estas fórmulas, ¿sale? Para el ángulo central, nos dice que este ángulo C que tenemos aquí va a ser igual al AB. Aquí le faltó arco. El arco, acuérdate que se denota con un símbolo como la mitad de una circunferencia sobre los extremos que comprende el arco. En este caso, pues sería el arco AB, que es esto. Entonces te dice lo que ya habíamos dicho en un principio, que el ángulo central va a ser igual al arco AB, ¿ok? Ahora bien, nosotros tenemos en un ángulo inscrito, podemos observar justamente que aquí están las dos secantes de las que hablábamos y resulta ser que este ángulo inscrito θ, que aquí lo ponen como el ángulo B, mide la mitad de este arco que tenemos acá, ¿sale? Entonces ya no va a ser como el central, que es exactamente igual, aquí va a ser la mitad. Entonces el ángulo B va a ser la mitad del arco AC, ¿ok? Con respecto al ángulo semi-inscrito, que decíamos que teníamos una tangente aquí y una secante acá, resulta ser que el ángulo B se puede determinar todo este ángulo dividiendo a la mitad el arco que comprende AB, todo este arco. Entonces, aquí queda como una fórmula, la mitad, el ángulo que tenemos aquí, el ángulo seminscrito, va a ser la mitad del arco AB, que comprende ahí sus extremos, ¿ok? Y tenemos otro ángulo del que vamos a hablar más adelante, pero este ángulo no lo menciona ahí la primera introducción, sino se refieren a los ángulos interiores. Bueno, entonces los ángulos interiores de una circunferencia básicamente va a ser formada por dos secantes, pero estas secantes tienen la particularidad que el punto donde se cortan no coincide, este punto donde se cortan no coincide con el centro, queda fuera del centro de la circunferencia. Es decir, el ángulo interior, acuérdate que habíamos dicho ya, y esta figura ya es conocida, este ángulo de aquí con este ángulo opuesto son ángulos iguales por ser opuestos por el vértice. Entonces, aunque vean ustedes en la figura dos ángulos, nada más va a ser un ángulo interior porque es la misma medida. Y resulta ser que este ángulo se puede determinar, y lo vamos a ver más adelante, se puede determinar utilizando los dos arcos que comprende, este arco y este otro. Y se dice que cuando tú tengas la medida de estos dos arcos que marqué aquí de rojo, los puedes sumar y dividir entre 2 y esa va a ser la medida de este ángulo que está aquí, ¿sale? Entonces, este ángulo θ o ángulo B, como lo ponen aquí, va a ser la mitad del arco AC más la mitad, más el otro arco ED. Entonces, ahí están unas fórmulas importantes. Y en esta tabla se menciona otro ángulo también que no hemos mencionado hasta ahorita. Es decir, primero mencioné los tres principales.
Y ahorita estamos agregando otros dos, el interior y voy a agregar aquí el exterior, o algunos le llaman también externo. Entonces, este ángulo tiene la característica de que su vértice queda fuera de la circunferencia, ¿ok? Queda el vértice está fuera de la circunferencia, esa es su principal característica. Y aún así, fíjense que a pesar de que este ángulo queda fuera de la circunferencia, cuando nosotros unimos o trazamos dos secantes que básicamente se cruzan ahí en el vértice, se puede determinar cuánto mide este ángulo, aunque esté fuera de la circunferencia. Y para hacerlo, vamos a utilizar justamente los arcos, el arco BC y el arco DE. Entonces, para calcular este ángulo A, dice que se va a sacar la diferencia entre BC, es decir, la resta entre el arco BC y le quitas el arco DE y después lo promedias. Entonces le sacas digamos que le sacas la mitad y entonces obtienes este ángulo de aquí, ¿sale? Entonces ahí podemos calcular ese ángulo externo. Estos otros también son ángulos externos, la fórmula es exactamente la misma, pero son algunas variantes de cómo puede presentarse ese ángulo externo, pero en todos los casos observen que el vértice siempre está afuera de la circunferencia. Entonces, puede formarse por dos secantes, puede también formarse por una secante y una tangente. Sin embargo, el vértice queda fuera de la circunferencia, por lo tanto es un ángulo externo. Y también tenemos otro caso donde puede formarse por dos tangentes a la circunferencia. Entonces, también el vértice queda fuera de la circunferencia, por lo tanto es un ángulo externo y cumplen todos la misma fórmula para poderse determinar. Entonces, vamos a continuar aquí. Repetimos, aquí nos menciona justamente la primera fórmula que es muy importante que te la aprendas. Esta es la más básica, que nos dice que un ángulo central, y repito, un ángulo central es lo mismo que el arco que está enfrente de él o que comprende en sus lados. ¿Ok? Entonces, también volvemos a hacer énfasis de que un ángulo inscrito, que es en este caso en la figura, va a ser la mitad del ángulo del arco que comprende esto. Ahora bien, acuérdense que aquí nosotros en esta materia siempre nos hemos preguntado por qué de las fórmulas. O sea, usted me está dando fórmulas y fórmulas y más fórmulas, pero no me dice por qué razón son así. Y muy pocas personas son las que realmente aprecian esta explicación. Pero vamos a hacerlo porque es importante saber por qué se está cumpliendo esto. Entonces, acuérdense que cuando nosotros vamos a justificar un hecho, pues a esto se le llama una demostración y lo hemos venido haciendo con varios teoremas. En particular, pues vamos a pararnos aquí un poquito para ver de dónde sale esta fórmula para el ángulo inscrito que nos dice que es justamente la mitad del arco que comprende en sus lados. Ustedes pueden ver esta figura, está preparada. El ángulo inscrito aquí con el que realmente pues está trabajando, no lo tengo yo que señalar. Ustedes ya pueden ahorita identificar quiénes son los ángulos inscritos. Ahí estoy hablando del ángulo inscrito B. Y como truco, como ustedes pueden observar, aquí podemos observar que este arco, bueno, aquí lo voy a poner de amarillo y un poco más gruesa la figura. Este arco que tenemos aquí, que comprende justamente el ángulo inscrito, mañosamente yo puedo formar un ángulo central, ¿sale? Una rebanada de pizza con este mismo arco. Entonces, tú puedes observar en esta figura que nosotros sabemos que el arco, podemos observar que el arco, a ver, espérenme, déjenme cambiar aquí el color, el arco AC, pues mide lo mismo que el ángulo, ¿ok? Esto es por ser el ángulo O, un ángulo central. ¿Ok? Y además, esto es por definición, ¿eh?
Acuérdense que yo he insistido mucho que el ángulo central siempre es igual a su arco. Entonces, este ángulo O que vemos aquí, bueno, AOC, para ser más claros, AOC, es un ángulo central y en este caso, pues coincide con su arco, ¿no? Y entonces, ¿esto a nosotros de qué nos ayuda? Bueno, vamos a observar el triángulo AOB. Aquí lo voy a remarcar. El ángulo AOB, este triángulo. Y quiero que analices cómo es. Si tú te fijas y analizas bien este triángulo, está formado por dos radios, ¿ok? ¿Y dónde están esos radios? ¿Ya los viste? Este es un radio porque es la unión de un punto sobre la circunferencia con el centro, que es O, y este es otro radio, ¿sale? Porque es la unión de este punto del centro con otro punto de la circunferencia. Entonces, aquí tenemos dos radios y entonces este triángulo es un triángulo isósceles. Acuérdate que nosotros ya sabemos que en un triángulo isósceles los ángulos que se oponen a los lados que son iguales también tienen que ser iguales. Esto ya se los dije yo en una clase previa. Por lo tanto, aquí estamos asegurando que este ángulo A, bueno, aquí vamos a poner, voy a terminar de escribir. Observa que el triángulo AOB es un triángulo isósceles. ¿Sale? Entonces, por ello, el ángulo, en este caso B, pues es igual al ángulo A. Estos dos ángulos son iguales, ¿ok? Porque es un triángulo isósceles. Este lado de aquí con este lado de acá son iguales, por lo tanto, los ángulos opuestos son iguales. Entonces, si este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá, yo no sé si tú recuerdas un teorema que vimos hace tiempo, cuando estudiábamos los triángulos, que nos dice un ángulo externo es la suma de los dos internos no adyacentes a él. Te lo expliqué. Esto pasa en un triángulo, ¿eh? Entonces, en un triángulo siempre pasa esto. Este es un ángulo externo. Y siempre es la suma de este ángulo más este otro. Pero en este caso, este ángulo y este otro valen lo mismo. Entonces, este ángulo externo, que es el ángulo A o C, es la suma del ángulo B más el ángulo A, porque estos son los dos internos no adyacentes a este ángulo. Entonces, pero recuerda que estos serán iguales, porque es un triángulo isósceles. Entonces, aquí puedo cambiar este ángulo A por este ángulo B para no estar escribiendo letras diferentes. Se escriben letras diferentes cuando las medidas son diferentes, pero en este caso es la misma medida. Entonces, cambiamos el A por el B por esta razón. Y entonces nos va a quedar que el ángulo AOC, pues son dos veces el ángulo, la medida del ángulo B. Lo podemos poner así para no poner este símbolo. Dos veces el ángulo B. Y entonces, ¿aquí qué pasa? Pues tú qué querías determinar. Acuérdate que queríamos determinar el ángulo B, o también conocido como ABC. Y en este caso, pues podemos observar que si nosotros movemos este 2 al otro lado, pasa dividiendo, entonces nos va a quedar que el ángulo AOC, pues dividido sobre 2 es justamente el ángulo B. Y el ángulo B, pues ahí está, era ese ángulo inscrito, que es el mismo que el ángulo ABC. Entonces, era lo que queríamos demostrar, el ángulo ABC es justamente la mitad. Bueno, aquí todavía no está completo porque hasta ahorita llegué nada más a esta conclusión, que el ángulo ABC es igual al ángulo AOC dividido sobre 2.
Pero acuérdate que el ángulo AOC es lo mismo que el arco AC. Entonces puedes escribir arco AC sobre 2 porque es el ángulo central y entonces ya llegas a esta fórmula que tenemos aquí. El ángulo ABC es la mitad del arco AC. Entonces, esa es la demostración. Fíjate qué interesante, ¿no? Pudimos utilizar los teoremas que ya hemos venido estudiando durante el curso. Entonces, este ángulo central es el mismo que el arco que está aquí de amarillo, pero además este es un ángulo externo de este triángulo, que por el teorema que ya habíamos estudiado hace un tiempo, nos dimos cuenta que es la suma de estos dos ángulos que está aquí, pero este triángulo es isósceles, entonces este lado con este lado es igual, este ángulo con este ángulo es el mismo, entonces al sumarlos nos da 2 veces este mismo ángulo y esto es igual al ángulo central. Entonces al despejar este 2 pasa dividiendo, ya nos quedaría que el ángulo ABC pues es la mitad del ángulo central, ¿ok? Entonces, pues ahí está la demostración, esa es la explicación de dónde salen estas fórmulas. Todas las fórmulas matemáticas siempre tienen un trasfondo, tienen una comprobación, tienen una justificación. Y bueno, pues ahí está la de esta fórmula. Y entonces vamos a entrar un poquito ya al terreno de los ejemplos y las aplicaciones. Y bueno, entonces vamos a ver este primer ejemplo. Nos dice, analiza el arco AC. Entonces vemos el arco AC aquí y observamos que este arco pues mide 72 grados. Nos piden que determinemos el ángulo B. Entonces, si tú te das cuenta, este ángulo B es un ángulo inscrito. Al ser un ángulo inscrito, nosotros podemos observar de la tabla que tenemos que cualquier ángulo inscrito, el ángulo B, pues tiene que ser la mitad de, en este caso, el arco AC. Eso es lo que sabemos. Acuérdate, es lo que acabamos de demostrar ahorita. Cualquier ángulo inscrito es la mitad del arco que lo conforma. Entonces, en este caso, nada más bastaría con sustituir este dato que nos dan, que es que el arco AC mide 72. Y entonces sustituimos aquí y nos quedaría y nos quedaría 72 grados sobre 2, lo cual nos da 36 grados. Entonces, el ángulo B mide 36 grados. Ahí está. Bueno, y aquí tengo otro ejemplo. Nos dicen que el ángulo A mide 32. Ahora nos dicen que este ángulo inscrito mide 32 grados. Y nos preguntan cuánto mide el ángulo MON. El ángulo MON, que es hay que determinarlo. Acuérdate que nosotros sabemos perfectamente bien que el ángulo inscrito, que es este ángulo A, tiene que ser la mitad del ángulo central. ¿Ok? Entonces, en este caso, el ángulo central es justamente el ángulo que pues nos están pidiendo. Es el ángulo MON. Pero nosotros ya sabemos, y tenemos el dato aquí, que el ángulo A, pues mide 32 grados. Entonces, hacemos la sustitución en esta expresión del ángulo A, aquí, y entonces nos va a quedar que 32 grados es igual a la mitad del ángulo MON. Es decir, este 2 pasa del otro lado, multiplicando, y nos quedaría 64 grados es igual al ángulo MON. Es decir, este de aquí mide 64 grados. ¿Sale? Entonces, ahí está la explicación. Espero que más o menos le hayas entendido. Y entonces, pues tenemos algunas otras propiedades importantes para los ángulos, como la siguiente. Si, por ejemplo, tú tienes una figura como la que muestra a continuación aquí la diapositiva, nos dice que todos los ángulos inscritos que tengan el mismo arco, pues tienen que ser lógicamente iguales. Por ejemplo, vemos este ángulo inscrito
ADC y observamos su arco. En este caso, su arco o el arco que le corresponde va a ser este que voy aquí a sombrear de amarillo. Y vemos que este arco que corresponde a este ángulo también es el mismo que corresponde a este otro ángulo de acá. ¿Sale? Entonces, pues como comparten el arco, pues tienen que ser lógicamente iguales. Acuérdate que es la mitad del arco que está ahí entre ellos, ¿ok? Y la otra propiedad que tenemos es que si tú tuvieras un ángulo inscrito que tomara, pues de alguna manera su arco como la mitad de la circunferencia, pues el arco, ¿cuánto mediría? Pues 180 grados. Observaríamos que este arco de aquí, pues mide 180 grados. Este arco que tenemos aquí. La mitad de un círculo, pues es 180. Y entonces, como este es el arco que corresponde a este ángulo inscrito, digamos, pues acuérdate que este ángulo inscrito mide la mitad de estas 180 grados. Entonces, aquí forzosamente tiene que ser 90 grados. Entonces, siempre que tengas un ángulo inscrito en una semicircunferencia, ahí vas a tener un ángulo de 90 grados. Bueno, y entonces aquí quedan 2 ejercicios como participación para que me los envíes por WhatsApp a la brevedad. Tan pronto tengas tiempo de hacerlo, mándamelo para que yo te pueda considerar esto como tu participación. Acuérdate que las participaciones son 2 puntos de tu calificación final y nos ayudan a observar qué avance tienes con respecto a los temas. Bueno, y aquí vamos a seguir hablando de este ángulo seminscrito. También quiero hacer énfasis en que, bueno, este ángulo seminscrito que ya habíamos hablado hace rato, que decíamos que está formado por una secante y la otra es una tangente, no sé si lo recuerdas. Fíjate que también podemos determinar cuánto mide. Entonces, esta es una secante, la otra es una tangente, y el ángulo que nosotros queremos determinar, pues es este ángulo de aquí, este ángulo rojito que vemos, el que queda comprendido entre sus lados, vamos a ponerle aquí X, ¿ok? Este es el valor que queremos determinar. Y entonces, si tú mal no recuerdas de esta tabla que yo te proyecté en un inicio, nos dice la fórmula que cualquier ángulo seminscrito siempre es la mitad del arco AB, ¿ok? Este arco verde que tenemos aquí. Entonces, también vamos a ver una breve demostración de esto para que no te vayas con la idea de que las fórmulas pues aparecen por arte de magia. Lógicamente es un razonamiento que alguien hizo y que nos ayuda a nada más aplicarla para poder calcular ángulos, pero sí hay que tener una noción de dónde sale, ¿ok? Entonces aquí la duda es de dónde salió esta fórmula para este X. Y bueno, pues vamos a hacer la siguiente figura. Imagínate que nada más tenemos este ángulo inscrito aquí, que estamos aquí poniendo de azul. Entonces lo que vamos a hacer es trazar unas rectas auxiliares y que de hecho esto ayuda para poder realizar los ejercicios. A veces tienes que trazar rectas auxiliares. Las rectas auxiliares que vamos a trazar pues son esta, a ver aquí la voy a poner de color amarillo, es la unión del vértice con el centro y la unión del otro extremo de la secante donde se corta con la circunferencia del centro. Como tú puedes observar, estos que acabo de poner de amarillo son nada más y nada menos que ¿quiénes? Que radios, ¿no? Además, se puede comprobar, estos son radios, no se te olviden, vamos a dejarlo ahí. Además, se puede corroborar justamente que cuando tú trazas una tangente a una circunferencia y esa tangente la unes con el radio, aquí se forma un ángulo de 90 grados. No sé si lo veas, lo aprecies. Está de color moradito el símbolo, ahí está. Siempre una tangente con un radio, eso no se te olvide. La tangente con un radio forman siempre un ángulo de 90 grados, siempre. Entonces, si aquí tenemos este valor X que yo quiero determinar, a este de arribita, que está aquí entre esta secante y este radio,
le vamos a poner Y, la letra Y, ¿ok? Pero además, ya te fijaste y ahorita te dije, no olvides que aquí siempre es el mismo radio. Entonces, este triángulo que vemos aquí de amarillo, que voy a poner aquí de amarillito, este triángulo también es un triángulo que es un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales. Este lado con este lado es igual. Eso significa que este Y que aparecía aquí, este Y que le puse aquí de manera auxiliar nada más Y, también está de este lado por ser isósceles. Tiene los dos lados, ángulos iguales también. Y entonces te das cuenta de una cosa. Si tú sumas X más Y, por lo que ya les dije, que forman un ángulo de 90 grados, este moradito, pues suman 90 grados. Por otro lado, si tú analizas este ángulo que aparece aquí, vamos a ponerle ángulo teta, ¿ok? Estos dos Y's más esta teta, estos dos Y más esa teta, pues suman 180 grados. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Y entonces tenemos un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas y eso ya lo podemos resolver. ¿Cómo lo podemos resolver? Pues podemos multiplicar la ecuación 1 por un menos. Al multiplicar por menos, nos quedaría menos X menos Y igual a, bueno, por menos 2. Vamos a multiplicarla por menos 2. Me conviene más. Menos 2X menos 2Y y todo esto por menos 2. Menos 2X menos 2Y y menos 2 por 90 menos 180. Al sumar esta ecuación con la segunda ecuación, esta es la ecuación 1 modificada, vamos a sumarla ahora con la ecuación 2, que es teta más 2y igual a 180 grados. Esta nada más la estoy pasando tal y como está. Y al hacer las operaciones, vamos a poner aquí una rayita, vemos que este 2y con este 2y se eliminan. Y este 180 con este 180 también se va. Y nada más nos queda que menos 2x más teta es igual a 0, porque eso se eliminó. Pasamos este 2x del otro lado y nos queda que teta es igual a 2x. Entonces, para despejar x, que era la que nosotros queríamos conocer, movemos este 2 al otro lado y nos queda teta sobre 2 es igual a x, pero teta era el ángulo central de este mismo arco que tiene el ángulo X. Entonces, aquí está el ángulo X, el arco que comprende está entre su vértice y uno de sus lados. Entonces, todo este arco. Y este es el mismo arco que este ángulo central. Entonces, por esa razón, un ángulo semiinscrito es la mitad del arco que lo comprende. ¿Sale? Entonces, esa es la razón. Porque acuérdate que el ángulo central vale lo mismo que el arco, en este caso AB. Entonces sustituimos el teta por el arco AB y ya nos queda esta fórmula. No se te olvide, un ángulo semi-inscrito es la mitad del arco. En este caso, arco AB. ¿Ok? Bueno, y esa sería la demostración. Espero que más o menos le hayas entendido. Si no, pues nada más aprende la fórmula. Pero bueno, ahí está la explicación del por qué esa fórmula que ya habíamos visto ahorita en la tabla anterior. Bueno, y entonces continuando con los ejemplos, nos dicen aquí que el arco AB, es decir, déjenme mover tantito esto. Ajá, el arco AB, es decir, todo este arco que está aquí, hasta acá, mide 210 grados. La pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo que tenemos aquí? El ángulo semi-inscrito. Entonces, esta es la aplicación de un ángulo semi-inscrito. Y acuérdense que el ángulo semiinscrito B lo vamos a determinar sacando la mitad del arco, en este caso AB, porque aquí en un extremo es A y en el otro es B, sobre 2. Entonces nos quedaría que el ángulo B va a valer 210 grados sobre 2, lo cual nos daría 105 grados, que es la respuesta que andamos buscando. Y tenemos otro ejercicio
que te va a quedar a ti como participación para que lo mandes vía WhatsApp. Esta nos dice que el ángulo AOB mide 110 grados, todo esto mide 110 grados. Y nos preguntan cuánto medirá el ángulo A, alfa, este ángulo aquí, el ángulo semiescrito. Entonces, si este mide 110, yo te invito a que tú observes cuánto mide el arco. Si el ángulo central mide 110, ¿cuánto mide el arco? Y ese mismo arco es el mismo arco, bueno, de este ángulo semi-inscrito. Entonces, ahí, ¿qué tienes que hacer con ese 110? Te lo dejo ahí como que para que lo pienses. Y entonces, vamos a continuar hablando de los ángulos. Otro ángulo del cual no habíamos hablado mucho era del ángulo exterior. Recuerda que el ángulo exterior es un ángulo cuyo vértice se encuentra fuera de la circunferencia y que ya habíamos dicho, y que no se te olvide, que para calcular este ángulo exterior tienes que usar estos dos arcos que se forman con sus lados, que en este caso nos pide determinar cuánto mediría este ángulo X. Y entonces acuérdate que la fórmula aquí es que al arco, en este caso AB, le vamos a restar el arco, en este caso, bueno, el que se forma acá. Vamos a ponerle aquí Y, por decirlo así, sobre 2. Y en este caso nos va a quedar justamente 57 menos 15 sobre 2. Al hacer las operaciones sobre este ángulo externo, 57 menos 15 sobre 2, nos queda que el ángulo X que está hasta acá vale 21. Esta fórmula no me la estoy inventando. Esta fórmula, acuérdate, ya la puse yo aquí en la tablita, ahorita la voy a mandar para que la tengas ahí de referencia. Acuérdate que esta tabla nos dice un ángulo externo es la mitad de la diferencia entre los arcos. Tienes que restar estos dos arcos y dividirlo entre 2 y ese va a ser el resultado. Y bueno, ahí estaría un ejemplo. Ahora, con respecto a los ángulos interiores, también está por acá la fórmula, ya te la puse. El ángulo interior, o sea, esta tabla la puse porque es clave, porque esta sí trae todos los ángulos que existen dentro de la circunferencia. Y aquí repito la fórmula, ¿no? Te dice que cuando tengas estos dos arcos, los sumes y divides entre 2 y con eso vas a obtener este ángulo de aquí, que es el ángulo interno. Entonces, aquí viene un ejemplo ya muy simple. Nos dicen que este arco AC mide 40 grados, que el arco BD mide 70 grados. Entonces, vamos a calcular cuánto mide el ángulo AEC, que es este mismo ángulo que está acá de ED, por ser opuestos por el vértice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy simple, el ángulo AEC tiene que ser el arco AC más el arco BD, y todo este resultado dividirlo entre 2. Sustituyendo, el arco AC mide 40 grados, el arco BD mide 70 grados y esto se divide entre 2. Esto nos daría 110 sobre 2 y esto nos da 55 grados. Entonces, ahí estaría la medida de este ángulo. Entonces, no es muy complicado. Bueno, espero que esta explicación te sirva para comprender el tema. Ya lo discutiremos en una próxima clase en vivo que tengamos. Cuídate mucho y estamos en contacto.